La torre de radio Varsovia está ubicada en Constantinopla, Polonia. Fue considerada en su momento como la construcción más alta del mundo, con 646,38 metros de altura. Fue utilizada como una torre de telecomunicaciones, construida entre los años 1972 y 1974. Fue la única radio de onda larga edificada en Polonia. Su fin o derrumbe se originó por el proceso de sustitución de cables de sujeción el 8 de agosto de 1991. Considerando la selección de medidas de protección más adecuadas en la torre de radio de Varsovia, comenzando por determinar que en dicha zona no existe nivel isoceráulico elevado. Valga saber que este nivel trata sobre el número promedio de días al cabo del año en las que hay tormentas, lo cual aumentaría la posibilidad de descargas eléctricas. Asimismo, es notorio saber que el relieve del sitio de la torre es mayoritariamente plano. De hecho, gran parte de Polonia es así, y de ahí su nombre, que proviene de la palabra eslava polien, que significa llanura, determinando también el tipo de suelo quien nos presentará las características físico, químicas y parámetros eléctricos los que nos permitirá saber la conducción de electricidad en el mismo. En otras palabras, la resistividad y resistencia dada por la naturaleza de la Tierra. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el posible impacto de un rayo en la torre de radio puede ocasionar daños a la estructura misma, fallas en los sistemas eléctricos y electrónicos asociados, y daños a los seres vivos situados próximos a la estructura, pues se supone una cantidad mínima de personal en la transición de la programación de la radio. Es por ello que nuestro propósito a la torre de radio es interceptar los impactos directos de rayos al mástil de la torre, usando un sistema de captación, también conducir la corriente del rayo de manera segura hacia la Tierra, en este caso utilizando un sistema de bajantes, y luego disipar la corriente del rayo dentro de la Tierra, usando un sistema puesto a tierra. Claro, está que el número de descargas que afectan a las estructuras y a los servicios depende de sus dimensiones y características, por lo cual en el caso de la torre de Varsovia tiene dimensiones colosales que ampliaremos más adelante. Surge sobre esta base a evaluar el riesgo de caída de rayos en la torre de radio de Varsovia, identificando en primer lugar la dimensión de la estructura para luego identificar los tipos de pérdida correspondientes a la torre o al servicio de radio que ésta generaría. Para cada tipo de pérdida identificaremos por un lado el riesgo tolerable, en los que estaría la pérdida de vidas humanas, pérdida del servicio público y pérdida del patrimonio cultural, a la que llamaríamos RT, y el componente RX o riesgo incógnito, el cual siempre tendrá la misma estructura, cerca de la estructura o al servicio conectado a la estructura. Podemos inferir entonces que se podría realizar un diagrama de la siguiente manera. Primero, identificar la estructura a proteger. Luego, identificar los tipos de
pérdida a la estructura o al servicio a proteger. Después, identificar el riesgo tolerable y el riesgo incógnito para instalar las medidas de protección adecuadas y reducir los riesgos. Y con esto se formularía la siguiente ecuación. Una posible instalación del CIPRA, considerando el diseño inicial de la torre de radio, es tener en cuenta que tenía un mástil sostenido en 5 niveles por 3 cables en cada uno. Cada uno de estos cables están fijados a un bloque de anclaje individual a tierra. Por este hecho es necesario destacar o decir que existe una relación muy estrecha entre nosotros los diseñadores del CIPRA o el sistema para rayos, ¿verdad?, y los planos de los arquitectos y los diseñadores y constructores de la Torre de Varsovia. Y de esta manera facilitar la instalación del CIPRA completamente integrado a la estructura sin afectar su aspecto principal. Es necesario también, y por la ubicación de un tubo vertical de acero acoplado a la estructura externa del mástil, con grandes aislantes conectar dicho tubo a la estructura del mástil con una conexión que trabaja aplicando corriente continua neutra en el punto mínimo del voltaje, o sea, a la mitad de su altura, conduciendo cargas estáticas a tierra sin afectar la energía radiada, ¿verdad? Además de esto, el uso de esta técnica provee conexión contra los rayos. Sin embargo, este procedimiento no implica que deje de existir los componentes que arriba mencionados, ¿verdad?, tales como sistemas de captación, sistemas conductores. Debemos recordar que estos componentes deben soportar los efectos electromagnéticos producidos por las corrientes del rayo o por los esfuerzos de los accidentes predecibles sin ser dañados, ¿verdad? Los materiales de estos componentes deben ser escogidos teniendo en cuenta la posibilidad de corrosión tanto en la estructura a ser protegida como del CIPRA. Asimismo, es de considerar la fijación en la cual los captadores aéreos y bajantes deben fijarse con toda firmeza, de manera que las fuerzas mecánicas en accidentes como vibraciones o expansiones térmicas, entre otras, afecten la protección a esta fijación o conexiones mismas. Podemos concluir con relación a la torre de radio de Varsovia que instalar un circuito intencional que garantice la conexión física entre las partes de la estructura de la torre y la tierra, debemos cerciorarnos de que no existan partes metálicas expuestas a alguna falla, ya que por este conductor puede circular corriente no deseada hacia la tierra. Debemos destacar también que la torre de radio necesita un suministro de energía, para lo cual se debe construir una subestación con los kilovatios necesarios para su alimentación, en relación a su importancia como transmisor central de un país como Polonia, y así no sobredimensionar el uso de dicha estación.